Bien amigos, continuamos con esta segunda parte sobre el dibujo de la escalera con 2 puntos de fuga, la escalera de un tramo. Vamos a trabajar entonces la segunda parte, la parte superior de la escalera. Para eso vamos a continuar dividiendo los 8 escalones restantes. Buscamos la mitad, luego mitad, luego mitad, mitad. Muy bien, ya tenemos el noveno hasta el 16º escalón. ¿Qué debemos hacer? Vamos a trasladar este noveno escalón a la distancia que ya hemos proyectado de el descanso en su profundidad. Así que lo que debemos hacer es proyectar esta novena altura. La proyectamos acá y en este punto exactamente es donde empieza nuestro noveno escalón. Recuerden que ya tenemos esta distancia y vamos a partir de esta siguiente distancia trasladar nuestra diagonal que nos va a llevar al punto de fuga auxiliar. Va al punto y es la que vamos a necesitar para la proyección de la segunda parte de la escalera. Empezamos proyectando nuestras siguientes gradas. Muy bien, ya tenemos el noveno, décimo, 11, 12, 13, 14, 15 y nuestro último escalón. Muy bien, continuamos entonces proyectando la profundidad de el ancho de la escalera en la parte superior. Para eso vamos a ayudarnos con el punto de fuga auxiliar. Vamos a trasladar a partir de esta esquina, igual que esta esquina. Observen que esta inclinación es paralela con ella, realmente, constructivamente. Recuerden, miren acá. Así que esa inclinación va a ir también al punto de fuga auxiliar. Debe ir hacia acá. Y a partir de allí proyectamos nuestra profundidad.
Muy bien, seguimos en... muy bien, así seguimos proyectando. Muy bien, ya tenemos nuestra profundidad. Ahora simplemente en la intersección de la línea que va al punto de fuga con las líneas de las gradas que van al punto de fuga en la línea de horizonte, vamos a tener la profundidad definitiva. Así que vamos a observar que tanto el noveno como el décimo no se va a ver en su totalidad. Bien, seguimos buscando la intersección para hallar la inclinación o la placa inclinada de la otra sección de la escalera. En esta intersección la vamos a encontrar o la vamos a unir con esta de acá, que en realidad debe ir también al mismo punto de fuga auxiliar. Bien, ya tenemos nuestro espesor. Faltaría la profundidad interna que se va a ver aquí debajo. Va a verse la placa por debajo. Así que esa línea realmente viene siendo esta. O sea que en el isométrico viene siendo la que vamos a tener en la parte oculta de esta esquina. Y recordemos que esa línea es paralela con todas estas, así que va a ir al mismo punto de fuga izquierdo. Vamos a utilizar nuestro punto de fuga para ello. Y finalmente trazamos nuestra baranda. Vamos a utilizar el sexto escalón, segundo, 3, 4, 5, sexto, aquí lo tenemos. A partir de allí tracemos nuestra baranda. Recuerden que va en forma paralela a la inclinación, o sea que nos ayuda el punto de fuga auxiliar. Interceptamos en la esquina y luego al punto de fuga que tenemos en la línea de horizonte
digamos que se proyecta hasta esta esquina. Y luego al auxiliar. Hasta aquí. Y es posible de que ya continúa, dependiendo del diseño que ustedes decidan. Vamos al otro lado. Vamos a ubicar el cesto, la cesta grada, que viene siendo esta misma donde inició. Si yo lo proyecto al otro lado, está acá, y a partir de allí proyecto la baranda del otro lado. Más o menos a esta esquina, que debe coincidir con la misma de acá, ¿no? Que va al punto de fuga. Como no tengo la referencia en la parte donde se ubica la esquina, yo puedo utilizar la misma referencia del quiebre de esta baranda aquí mismo. O sea que este mismo punto me va a referenciar al otro lado, ya que deben ser paralelas. Aquí. Y utilizo el punto de fuga auxiliar para terminar el resto de la baranda. Hasta aquí. Y este va al punto de fuga. Que está al otro lado. Bien. Ya hemos hecho el esquema principal. Ya ustedes pueden terminar el ejercicio con todos los detalles posibles. Ya tenemos el ejercicio esbozado en su gran porcentaje. Ya esos detalles de espesores de baranda, detalles de elementos verticales que ustedes pueden ubicar aquí, ya eso lo pueden continuar haciendo sin ningún tipo de problema. Bien amigos, terminamos así esta lección sobre el dibujo de la perspectiva cónica, ahora con 2 puntos de fuga, con el ejercicio de la escalera de un tramo.